Muy buenas noches. Uno de los pilares básicos del estado de bienestar es la sanidad pública y la crisis económica lo ha hecho tambalear. Ahora parece descartado el copago sanitario, pero no el farmacéutico, que ya ha entrado en vigor el 1 de julio. En Galicia Opina, dos profesionales del área sanitaria nos han explicado los pros y contras de esta nueva reforma. Comenzamos con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de A Coruña, Rosa Lendoiro. Los catalanes deberán pagar a partir de ahora €1 por cada receta dispensada. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, quiero decir, es una medida que ha tomado el Gobierno de Cataluña de forma unilateral. Bien, es verdad que con la abstención del Partido Popular, que también es un dato a tener en cuenta, dado que es el partido que gobierna a nivel nacional, y entendemos que son las medidas que en cuanto a control de gasto farmacéutico se están tomando de forma unilateral, no solo en Cataluña, sino en otras comunidades autónomas. Y bueno, desde nuestro punto de vista creemos que la prestación farmacéutica debe de ser única a nivel nacional y por tanto pues debería haber sido una medida consensuada en el Consejo Interterritorial de Salud. Ha bajado el gasto. Eso no es solo, digamos, por la influencia del precio, ¿no?, del fármaco, sino también un poco a lo mejor por racionalización, digo yo. Yo creo que ha habido dos medidas en el último año que ha incidido en esto. Primero, a nivel del catálogo gallego y a nivel de los precios, la bajada de precios. Nosotros no éramos una comunidad de las primeras en cuanto a consumo de medicamentos genéricos y se ha hecho un esfuerzo, es decir, pues que para que en el último año pues hayamos incrementado más de un 10% el consumo de medicamentos genéricos, que para nosotros era una reivindicación ya anterior porque el genérico ya está hace 10 años en el mercado. Que ocurría que no había prescripción de genéricos y nosotros dispensamos lo que el médico prescribe. Pero unido a eso, también hay que decir que las características propias de Galicia también lleva a que bueno, esos impactos económicos se puedan tener de forma puntual. El año pasado ha habido un descenso del gasto que este año va a ser difícil de igualar porque ya el incremento de medicamentos genéricos ya lo tenemos más limitado. Galicia es una población envejecida y que además tiene una morbilidad, o sea, una incidencia en enfermedades crónicas pues bastante habitual, es decir, el paciente tipo, iba a decir yo gallego, es un paciente hipertenso, diabético, con colesterol y con algún problema, quiero decir, cardiovascular o que ha tenido un infarto, una angina. Es decir, el paciente tipo, como mínimo, pues está en un consumo de un medicamento para cada uno de estos síntomas que he dicho. Esto de entrada tampoco es malo, es decir, es preferible que esos pacientes los tengamos diagnosticados y medicados y no que por no tomar un medicamento, pues tengan otras enfermedades de mayor riesgo que incrementan los gastos. Y unido a eso también hay que decir que también los niveles de hospitalización hoy en día no son comparables a los de hace años, es decir, hoy hay cantidad de patologías que te operan y al día siguiente o a los 2 días estás en casa. ¿Eso qué quiere decir? Que el tratamiento que antes era hospitalario ahora pasa a ser tratamiento ambulatorio. Yo creo que bueno, no desmerece evidentemente el esfuerzo hecho en la comunidad autónoma para controlar el gasto farmacéutico. Entiendo que además es un deber que tienen los políticos a nivel central y a nivel autonómico, ahorrar en beneficio de todos los ciudadanos, que nosotros desde el sector también hicimos un esfuerzo de colaboración, porque también, como alguna vez hemos transmitido, pues pacientes que llevaban 5 o 10 años con una marca, con una forma de medicamento, con un color que ya los tenían identificados, pues cada farmacéutico sabe la que hemos pasado día a día en la farmacia, pues teniendo que pegar el cartón antiguo en la caja nueva, pues sencillamente para que el paciente no se confunda. Por tanto, ya digo que yo creo que se ha hecho un esfuerzo, pero no hay duda que la financiación sanitaria, si tiene que tener en cuenta un parámetro, y desde luego desde Galicia creo que hay que defenderlo, es que tiene que tener en cuenta el envejecimiento de la población y la incidencia de determinadas enfermedades. ¿No le parece que el hecho de que Cataluña tome esta iniciativa y las demás comunidades autónomas, como en este caso Galicia, el presidente Núñez Feijóo ha dicho que no va a aplicar ninguna tasa a las recetas médicas, no nos sitúa de manera desigual ante el acceso a la medicación? Insisto que para mí la tasa en Cataluña no es un tema que
que incida directamente en el acceso o no, sino que es una medida puramente recaudatoria, como si se hubiera decidido, pues por cada consulta médica o por cada vez que uno va a urgencias, pues cobrar una tasa. Evidentemente son medidas que sí afectan a la igualdad de acceso al medicamento. Quiero decir, ¿por qué? Porque puede haber, quiero decir, gente en la que 1 euro o 15 euros o lo que a cada uno le corresponda, pues no signifique nada en su vida, y en este momento pues hay gente que sí, y no tiene ningún sentido que según pasemos una frontera, entre comillas, de una comunidad autónoma, pues uno tenga diferentes obligaciones, diferentes deberes y también diferentes prestaciones. Yo creo que además los últimos años, o por lo menos al sector nuestro, lo que nos ha enseñado es que se han puesto parches en diferentes comunidades autónomas y de diferentes color político, que no han servido para solucionar el tema. Y bueno, que además nosotros también nos gustaría que todo lo que se ahorra en sanidad y todo lo que el sector farmacéutico, en este caso las propias oficinas de farmacia, hemos aportado económicamente, pues fuera visible en sanidad. Bueno, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, descartó categóricamente la posibilidad de un copago farmacéutico en Galicia. Sin embargo, también hizo algunas declaraciones en que dejaba entrever que, ya puestos a elegir entre un copago en prestaciones sanitarias y un copago en la receta farmacéutica, iría por el copago en la receta farmacéutica, y dependiendo del nivel de rentas. ¿Esa opción les parece mejor? A ver, nosotros queremos dejar claro que a día de hoy existe un copago. ¿Qué ocurre? Que el copago que tenemos en este momento en el Sistema Nacional de Salud va unido a que tú seas una persona activa o pensionista, es decir, que estés trabajando o que seas pensionista. Probablemente sea un modelo que hace años pues era viable, dado que hace años pues, de cada 4 recetas, 2 eran de activos, 2 eran de pensionistas. ¿Cuál es la realidad? Que hoy en día de cada 4 recetas en la Comunidad Autónoma Gallega, 3 son de pensionistas y 1 es de activos. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que la aportación que hacen los activos aproximadamente está entre un 5 y un 6% del precio total del medicamento, del PVP. Y ese es el tema que se plantea. ¿Qué es lo que se está planteando? O quiero entender, porque tampoco he tenido mayor acceso a lo que piensa el presidente de la Xunta, es que lo que habla es que sería más justo, desde su punto de vista, unir un copago en función de la renta, independientemente de que una persona sea activa o pensionista. ¿Por qué? Pues porque realmente en este momento tenemos personas con salarios de 600, 1.000 euros que pagan el 40% de los medicamentos, y tenemos personas pensionistas, pues a lo mejor con pensiones, no son las más habituales, pero las hay, de 2.000 euros que no pagan. También ahí hay un debate que esas personas también, lo que a veces incluso en las farmacias pues se discute a pie de mostrador, que es siempre muy ilustrativo, que es gente que también durante toda su vida ha hecho una aportación proporcional a sus ingresos y a su salario para asegurar que cuando llegaran a los 65 años pues tuvieran la cobertura. No solo la asistencial, quiero decir, médica, sino también la farmacéutica. Porque quiero decir... Habrá gente que incluso teniendo derecho a la receta farmacéutica de la Seguridad Social no hace uso de ella y paga el medicamento en su integralidad, ¿no? Bueno, por desgracia, dada la situación económica en la que vivimos, pues cada vez menos gente puede permitirse ese lujo. Yo sí quiero decir que me cuesta mucho entender que se pueda separar tan fácilmente un copago a nivel asistencial de un copago farmacéutico. El gasto farmacéutico no estamos hablando de un gasto en un bien de consumo más. El gasto en medicamentos es una inversión en salud. No tendría sentido que no haya copago a nivel asistencial, que todos pudiéramos ir al médico y que lo que nos prescriba el médico no todo el mundo luego pueda fácilmente acceder. Y por poner un ejemplo, pues incluso en gente que tiene pensiones de ISFAS y MUFACE, que por si no lo se sabe, pues aportan el 30%, independientemente de que estén activos o sean pensionistas, pues en este momento hay gente que te lo plantea, que de su pensión 400 euros van para aportaciones en medicamentos. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que desde nuestro punto de vista requiere de cautela, de estudiar realmente los datos que se soluciona con el copago farmacéutico, porque nosotros lo que vemos es que las medidas de control de gasto en medicamentos en los últimos años han sido eficaces en cuanto a control de gasto, pero mientras hemos sido capaces de controlar el gasto en medicamentos, el gasto en sanitario de forma global ha seguido creciendo.
y para nosotros hay un capítulo porque parece que la oficina de farmacia, el gasto comunitario, como es más transparente, pues es fácil entrar ahí, pero hay un gasto en medicamentos a nivel hospitalario que espero algún día tamén que las cifras sean tan transparentes como las nuestras. Eu creo, e coincidirá comigo, que os distintos gobernos están preocupados pola gran cantidad de medicamentos que se consumen e pola gran cantidad de fármacos que utilizamos día a día. Vostede cree que a medida disuasoria como a do goberno catalán de pagar soluciona ese problema de consumo ou simplemente ten un afán recaudatorio? A ver, yo creo que tiene un afán recaudatorio y segundo va a ser una medida disuasoria. Es decir, yo creo que cualquier medida que lleve a que el usuario tenga un coste es una medida disuasoria. Por eso también nos preocupa, porque a lo mejor no es tan fácil separar lo que es uso de lo que es abuso y a lo mejor es una medida disuasoria para grupos más vulnerables y no es tan disuasoria para grupos no vulnerables, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que sí va a ser una medida a corto plazo, quiero decir, recaudatoria y disuasoria. Yo creo que lo que tenemos que ir desde el punto de vista asistencial es si aún hay grupos que sean susceptibles pues de que su perfil de gasto en medicamentos pues sea revisable. Pues por ejemplo ahora la Consellería sí ha iniciado y nosotros ahí hemos transmitido que estamos dispuestos a colaborar, lo que pasa que de momento tampoco se nos ha pedido, pues a pacientes polimedicados cuyo consumo pues es de un número elevado de medicamentos, quizá se deba de revisar. ¿Por qué? Porque a veces el propio consumo de tantos medicamentos hace que la eficacia se vuelva ineficacia. Voy a poner un ejemplo en línea con lo que decía de un paciente típico. Un paciente diabético, es decir, que tome antiinflamatorios pues para una artritis reumatoide, que también es bastante frecuente en Galicia, o para un proceso inflamatorio, el uso elevado de antiinflamatorios puede incidir en los niveles de glucosa y por tanto pues a veces hay pacientes que es conveniente revisarlos y que probablemente pues puedan tener algún medicamento que se pueda eliminar o reconducir el tratamiento. Para nosotros también en este momento, los pacientes polimedicados con un número alto de medicamentos sería pues un grupo a revisar y en este momento también tenemos un grupo de pacientes que por la situación también de crisis y la situación actual está creciendo considerablemente, que son todos los usuarios mayores y muchos jóvenes, que yo creo que debería de ser una preocupación para cualquier gobierno, que están con antidepresivos y con medicamentos para tratar depresiones, ansiedades e insomnios. Es decir, probablemente pues, son generaciones que no están acostumbradas a enfrentarse a problemas que otras generaciones sí han podido, digo como reflexión, pero sí tenemos pacientes en ese campo que sí creo que deberían de revisarse su medicación, porque a veces pues, son pacientes que toman un número elevado de ansiolíticos, antidepresivos, y creo que a lo mejor es otro grupo que en este momento deberían de ser objetivo. Y desde el punto de vista nuestro no hay mucho más. Evidentemente, pues ir a medidas disuasorias o a medidas recaudatorias, pero bueno, que dada la situación que cada vez hay más grupos vulnerables y económicamente no es tampoco un buen momento, insistimos que se deberían de tomar con cautela. Primero, la sanidad debería de quedar fuera de un debate político partidista. Yo creo que, bueno, igual que pienso que la educación también, pero en el tema de sanidad creo que no debería de servir para que según gobierne o no gobierne me parezca bien o mal determinadas cosas. La sanidad debería de quedar fuera de ese debate y debería de haber un consenso a nivel nacional de todos los grupos políticos sobre dos cosas. Una es si realmente queremos el Sistema Nacional de Salud que queremos. Yo particularmente insisto que soy una gran defensora porque creo que es el gran logro del bienestar del Estado español. Por tanto, creo que si todos tenemos claro que es el sistema que queremos, tenemos que ver cómo lo hacemos sostenible.
Y ahí hay solo dos vías, es como cuando uno quiere adelgazar, ¿no? Una, ver si lo que estamos invirtiendo en él, eso no es suficiente. Entonces, en la línea de lo que comentaba, pues evidentemente España dedica en torno a un 6% de su Producto Interior Bruto, que aunque, bueno, esto según se usan las cifras puede parecer una barbaridad, hay países de nuestro entorno que tienen copagos y que invierten el 10% del Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, primer tema, a lo mejor es que necesitamos invertir en sanidad más de lo que invertimos. Y segundo, pues aparte de lo que invertimos, tendremos que intentar ser eficientes en la gestión. Y ser eficientes en la gestión, yo creo que es tanto a nivel del sector farmacia, que insisto, nosotros somos los primeros interesados en que esto sea sostenible, pero también ser eficiente en el uso de la asistencia. Es decir, por ejemplo, el uso de urgencias o el uso de las pruebas médicas creo que también requiere de un debate importante. Es decir, el copago en otros países como efecto disuasorio no está orientado a la prestación farmacéutica, sino que está orientado al uso de urgencias. Y el que las usa de forma adecuada pues no tiene copago, o sea, se le revierte lo que se le ha cobrado, y el que no, pues paga, ¿no? Entonces yo creo que en este momento pues es un análisis que hay que hacer, porque insisto, nosotros, quiero decir, en los gráficos del 2011, el gasto en medicamentos se ha controlado, no ha crecido, pero el gasto en sanitario ha seguido creciendo. Entonces, bueno, no todas las medidas para controlar el gasto sanitario tienen que ser, creo, en lo que es gasto en medicamentos, insisto, a nivel comunitario, porque a mí me gustaría que alguien realmente también pues dejara las cifras claras y se usaran de forma adecuada. El gasto en medicamentos intrahospitalario crece, porque es lógico que crezca, o sea, con esto no estoy diciendo que no tiene que crecer, pero bueno, que es un tema que se debe de abordar. Si bien el copago farmacéutico ha sido asumido como inevitable, la posibilidad de pagar por una consulta médica o por una intervención quirúrgica no cuenta con el apoyo ni de profesionales ni, por supuesto, de los propios usuarios. ¿Cree usted que el sistema público de sanidad está en peligro? Yo creo, francamente, que no. Creo que tiene problemas, siempre ha tenido problemas, como todos los instituciones de servicios públicos, porque, en fin, esta es una crisis particularmente dura, pero ha habido otras crisis y el sistema sanitario desde los años 80 ha crecido extraordinariamente, han entrado muchos asegurados y además bastante rápido, ha habido tensiones financieras todo el tiempo. Que un sistema esté sometido a tensiones permanentes, que es lo lógico, no significa que esté en peligro de extinción, y yo creo que esta es la situación, es decir, estamos ahora sometidos a unas tensiones especialmente fuertes, por otra parte, pero que son gestionables, y el sistema público sanitario tiene un respaldo político y social muy fuerte, que yo creo que es el elemento clave que lo va a mantener viable. Esto, evidentemente, esto exige reformas quizá importantes, pero bueno, yo no lo veo en peligro. No lo veo en peligro. Francamente. Sin embargo, el fantasma de la privatización planea, ¿no?, sobre todos los servicios públicos, no solamente sobre el sanitario, sí, ¿no? Las administraciones no parecen ser capaces de financiar o de mantener la financiación al 100%. ¿Cree usted que una privatización parcial será inevitable a largo plazo? No, tampoco lo creo, porque además aquí hay una cierta confusión con el término privatización, es decir, si por privatizar se entiende que las personas van a tener que pagar de su bolsillo el cuidado sanitario, francamente no lo creo. Pero es que muchas veces se utiliza el término privatización, yo creo que equivocadamente, para definir que proveedores privados puedan suministrar servicios públicos. Esto pasa en todos los países y en todos los sectores, y esto no es, a mi juicio, ningún tipo de privatización, puesto que la gente sigue cubierta de sus necesidades, en este caso asistenciales, por el Estado.
y yo creo que eso se va a seguir manteniendo así. Por lo tanto, en el sentido de que la gente deje de estar cubierta por el Estado para recibir la asistencia sanitaria, creo que no va a haber ningún tipo de privatización. Que por razones de eficiencia, y solamente por razones de eficiencia, eventualmente puede haber proveedores privados, como pasa en cualquier país avanzado en algunos temas. Para algunos cuestiones, eso es privatizar, ¿no? Pero eso no lo es, porque yo creo que a la gente lo que le importa es que sus necesidades estén cubiertas por el Estado, y eso es el núcleo del estado de bienestar, porque por ejemplo, hay más mix de provisión privada en países muy avanzados, digamos en países escandinavos, por ejemplo, que son países que todo el mundo considera, digamos, la vanguardia de la cobertura social, y nadie, en fin, se rasga las vestiduras por esa cuestión. Yo creo que por eso hay un cierto mito sobre este tema que puede tener otros intereses, pero desde mi juicio, desde mi punto de vista, esto no es privatizar. Le preguntaba por el copago en el servicio, en la prestación sanitaria. Sí, no, es decir, que yo voy a una urgencia y tenga que además, como hacen los portugueses, pagar 20 euros. Esto no existe y dudo de que exista. Y la razón por la que dudo de que exista es porque no estoy muy seguro de que sea, en términos ni siquiera económicos para el sistema sanitario, rentable. Es decir, uno podía pensar, no, es que entonces, bueno, pues la gente va a tener que pagar y por tanto eso significa que el sistema va a ingresar. Bueno, pero sí, y eso lo he defendido yo incluso en artículos, si la gente por tener que pagar, digamos, una urgencia deja de ir y luego acaba yendo porque se pone mucho peor, al final es un gasto para el sistema. Es decir, que yo creo que incluso es un error pensar que por pagar una cantidad de dinero, por recibir una atención, eso va a ser al final rentable económicamente para el sistema. Yo creo que la gente que diseña, que planifica la sanidad, incluso en el supuesto de que puedan sentir la necesidad de generar más ingresos, pues evidentemente harán sus cálculos y verán que si por una parte se generan más ingresos, por otra se generan más gastos todavía, con lo cual puede que no compense. Personalmente yo creo que no compensa, y las experiencias que ha habido de generar este nuevo sistema de pagos en prestaciones que no son farmacéuticas, yo creo que es dudoso que sea ventajoso para un sistema de salud. ¿Y considera usted entonces que es ventajoso a nivel farmacéutico? Quiero decir, la medida que han implantado los catalanes de cobrar 1 euro. Sí, a nivel farmacéutico yo diría lo siguiente: uno, el copago existe ya, existe. Número dos, existe y es injusto, y por lo tanto convendría cambiarlo, con crisis o sin crisis. Porque no está relacionado con la renta de las personas, sino con un estado laboral que es incierto en cuanto a las posibilidades de pagar. Por tanto, habría que, en todo caso, moverlo en función de la renta de las personas, no en función de su estatus aparentemente laboral, ¿no? Eso es lo que proponía el presidente de la Junta. Es que eso es lógico, pero eso es independiente de la crisis. Es decir, eso tenía que haberse hecho ya hace tiempo, pues ahora es un buen momento para hacerlo. Bien. Quizá teníamos que haberlo hecho hace 5 años o 10 años, pero bueno, nunca es tarde, eso hay que hacerlo, ¿no? Y con respecto a la medida de los catalanes, yo distinguiría, es decir, no es lo mismo un copago pequeño que un copago grande, es decir, eso es obvio, ¿no? Cuando la gente habla de copago, pues parece que está siempre hablando sí o no, no, pues mire usted, yo un copago de 1 euro por receta no lo veo mal, un copago de 10 euros por receta lo veo fatal, ¿Por qué no veo mal un copago pequeño por receta? Porque esta es una sociedad muy medicalizada, donde se abusan muchos medicamentos, se consumen demasiados medicamentos, se tiran muchos medicamentos. Somos los mayores consumistas de medicamentos. Se tiran muchos medicamentos, a veces el exceso de medicamentos no voy a decir incluso, es malo para la salud de las personas. Las personas mayores, por ejemplo, en España, y cualquiera, en fin, lo puede ver por familiares, pues tienen 8, 9, 10 prescripciones, una barbaridad de prescripciones, ¿no? El otro día me dijeron la cifra de más o menos 20.000 personas que tienen más de 15 medicamentos. Eso es muchísimo. Es decir, hay una presión tremenda sobre los médicos para que prescriban. Los médicos aguantan como pueden, pero reciben una enorme presión de una sociedad muy medicalizada. Yo creo que un mecanismo que en parte disuada a las personas de no abusar es bueno. Si el precio es pequeño, puede tener más efecto disuasorio que recaudatorio, pero el efecto disuasorio es importante y además no es injusto. Si el precio fuese grande es el injusto. Un precio pequeño no es injusto y además se pueden poner topes. Por lo tanto, yo creo que un copago en ese sentido, de las recetas, pequeño, es perfectamente viable y además, no solo lo digo yo, sino que está respaldado por muchísimos estudios y gente bastante sólida que lo ha defendido. ¿Usted lo recomendaría a nivel estatal? Sí, yo lo recomendaría. Personalmente, vamos, sí. Yo creo que eso sería útil. La política farmacéutica, el objetivo no debe ser el coste exclusivamente, debe ser
que se usen bien los recursos. Es decir, si nosotros gastamos mucho, pero obtenemos a cambio mucho, en términos de salud, al final lo que nos importa es la salud, ¿no? Pues está bien, pero es que yo creo que gastamos mucho y obtenemos menos de lo que deberíamos, y que gastamos a veces innecesariamente. La política farmacéutica se ha dedicado exclusivamente en los últimos tiempos a recortar el coste, pero no a racionalizar el uso de los productos, que también probablemente se produzca un ahorro, pero un ahorro inteligente no es lo mismo que un ahorro a capón, permítame la expresión, ¿no? Yo creo que las iniciativas deberían ir más encaminadas a ser mucho más eficiente el uso de los medicamentos. Los medicamentos es un arma, un instrumento muy poderoso para resolver problemas de salud, pero también se puede abusar, y se puede abusar por muchos motivos, antes lo he comentado, es decir, bueno, la propia sociedad, en la propia sociedad se generan unas expectativas acerca del medicamento casi como un elemento mágico, ¿no? Y no lo es decir, tiene beneficios, pero también tiene costes, y no solo económicos. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, y parece que la gente, a veces cuando toma medicamentos, se olvida de que tiene efectos secundarios que pueden ser todavía peores. Entonces, solamente cuando el beneficio del medicamento supera al perjuicio, es cuando hay que tomarlos, pero se abusa mucho de los medicamentos. Puedo poner 50.000 ejemplos, por ejemplo, yo que sé, el abuso de los antibióticos, bueno, que además da problemas serios desde el punto de vista del manejo del propio fármaco, porque al final los microorganismos acaban siendo resistentes, y esto es un problema serio. El manejo de determinados fármacos para prevenir eventos cardiovasculares, cuando no se ha producido ninguno, no está demostrado, y por lo tanto se está gastando una ingente cantidad de recursos en prescribir unos medicamentos que no son en absoluto efectivos en los casos en que se están prescribiendo. En otros sí, pero no en los casos en que se está prescribiendo, ¿no? Falta información, hay que trabajar mucho más en información. Los médicos, por muy buenos que sean y por muy estudiosos que sean, no pueden manejar la infinita información que hay sobre medicamentos, el volumen de muchos miles de productos en el mercado, y por lo tanto hace falta información muy solvente, rigurosa, de resultados, para que la gente, los profesionales, puedan prescribir con calidad, y yo creo que sobre eso hay que hacer un esfuerzo mucho mayor. ¿Los hospitales se podrían gestionar mejor teniendo unos gestores que realmente estén preocupados por lo que es necesario? Digo esto porque muchas veces en el sector médico que trabaja en los hospitales siempre dicen que aquí lo que hace falta es gestión, lo que hace falta es gestionar mejor los medios. ¿Es posible gestionar mejor los medios en un hospital, o es tan compleja el sistema de relaciones que no es posible cambiarlo? Sí. Bueno, yo francamente creo que se puede gestionar mucho mejor en un hospital, ¿no? Por ejemplo, una cosa que se podría hacer, y yo creo que se acabará haciendo, y cuanto antes se haga mejor, por cierto, es que hay muchos ingresos en los hospitales que no son necesarios. La tecnología avanzó mucho, y igual que antes había que ingresar durante muchos días para sufrir una intervención quirúrgica compleja, ahora hay muchas intervenciones quirúrgicas importantes que se pueden hacer de forma ambulatoria. Primera cuestión. Bueno, pues, por el tipo de instrumental, en fin, los medicamentos que hay disponibles, por la técnica quirúrgica propiamente dicha. Bien. Luego hay un área que se ha desarrollado recientemente, como es lo que llaman hospitalización a domicilio, es decir, atender a los pacientes por equipos que se mueven a donde está el paciente, en vez de que el paciente, bueno, pues esto, aparte de ser bastante más accesible para los pacientes y facilita mucho las cosas, minimiza mucho los riesgos de la estancia en el hospital. Todo el mundo sabe que, sobre todo las personas mayores con enfermedades complejas, crónicas, o después de cirugía mayor, la posibilidad de tener una infección seria en hospitales es muy alta, ¿no? Bueno, pues todo lo que sea mover los dispositivos hacia el entorno de los pacientes es bueno. Por lo tanto, ahí hay cuestiones de organización y de gestión evidentes que se pueden hacer de manera inmediata y que reduciría mucho los costes en los hospitales. Pero además, insisto, no se reducirían los costes por reducirlos, sino se reducirían los costes con ventajas para los pacientes. Pero ahí puede haber conexión o colisión entre el criterio del médico y el criterio del gestor del hospital. Me da la impresión que ahí hay un problema bastante serio. Puede haberlo, pero yo creo que también hay y nosotros desde luego preconizamos, como se puede imaginar, del Colegio de Médicos, ¿no? Los médicos tienen cada vez que asumir más protagonismo. Entre otras cosas porque son quienes conocen
el manejo adecuado y eficiente de los recursos a su disposición. Evidentemente, la autonomía exige una responsabilidad, pero yo creo que los médicos están en condiciones de asumirla, pero tienen que tener más capacidad para tomar decisiones, porque probablemente el mix de recursos que se empleen va a ser más adecuado. Me gustaría solicitarle un pequeño balance acerca del sistema de salud en gallego en este caso. ¿Qué recomendaciones haría usted con su larga trayectoria? Bueno, ¿Dónde fallamos? No, yo primero debo decir que el sistema de salud en Galicia, desde luego, en los últimos años, históricamente, se ha comportado muy bien, en el sentido de que ha puesto encima de la mesa innovaciones. Algunas han salido mejor, otras han salido peor, pero es un sistema que ha demostrado por lo menos interés, cosa que otros no han podido demostrar, en innovar y en mejorar, ¿no? Y ese yo creo que es su mayor activo. ¿Dónde falla? Pues donde falla muchos sistemas de salud, en demasiadas rigideces en la estructura administrativa, en demasiado poco papel de los profesionales, demasiada quizá, o demasiada poca información y comunicación a la sociedad para que entienda cuáles son los verdaderos problemas de la sanidad, excesiva, y eso no es solamente responsabilidad del sistema sanitario, sino del conjunto de la sociedad, ¿no? A mi juicio, excesiva politización del entorno, eso creo que no es bueno, francamente, porque se producen distorsiones importantes que no conducen a nada, francamente. Y yo creo que estos son los problemas fundamentales que adolece el sistema sanitario, ¿no? Pero me quedo con el activo que supone el deseo y el espíritu de innovar, que yo creo que eso es fundamental. La sanidad pública ha sido uno de los temas más abordados en Galicia Opina y suponemos que lo volverá a ser a partir de septiembre en esta mesa de debate. Muchas gracias por su atención y pasen una muy feliz noche.